Muy buenas tardes, muchachos. Dios les bendiga. Buenas tardes, profe. Profe, Bueno, vamos a iniciar otra semanita de trabajo con la cual pues tenemos ahí como ya nuestra primera parte del semestre a punto de culminar esta semana. Esperamos que todo vaya bien. Bien, entonces, Profe, una pregunta antes de empezar, qué pena. bien, entonces entremos a la parte final del contenido del parcial número 3. Ese parcial, recuerden que vale 25% y comprende todo lo que nuestro libro guía nos habla de las derivadas, solo derivadas, que es uno de los objetivos más importantes para cada uno de ustedes como estudiantes de ingeniería. Son muy básicas, son muy importantes, tienen su grado de dificultad en la medida que usted también no domine ciertas cosas, pues otras cosas más adelante se le van a complicar un poco, pero yo sé que vamos a salir adelante con eso. Bien, entonces, ¿qué decimos de las funciones logarítmicas en cuanto a sus derivadas? Digamos que las derivadas implícitas nos permiten hallar las formas o fórmulas para dichas derivadas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las funciones logarítmicas, en las funciones logarítmicas tenemos que tratar dos tipos de funciones. Entonces podemos hablar de la función logaritmo natural. Y en la función logaritmo natural, la base es el número e, un número irracional que nosotros también hemos encontrado en nuestro diario vivir, digámoslo así, ¿correcto? En el tránsito de nuestro aprendizaje. Y la segunda son las funciones logarítmicas base, por ejemplo, base A o base B, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, podría ser logaritmo natural. Cuando se me habla para la parte 1, sería, por ejemplo, y igual logaritmo natural de 2, ¿sí? Si me hablan un ejemplo en cuanto a la parte 2, podríamos decir y igual logaritmo en base 5 de 3, ¿sí? Entonces serían como expresiones que hacen referencia a la parte de funciones logarítmicas. Lo más importante de esto es como en un vehículo, ¿sí? ¿Cuál se le va a suministrar gasolina o a cuál se le va a suministrar diésel? O sea, las propiedades para estas dos funciones son análogas, se le pueden aplicar las propiedades a las dos funciones, ¿sí? Por eso les decía que me consultaran las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver cuántos participan en esa consulta. Y otra pregunta que me da sentimiento, que no sé si ustedes lo leyeron. Vamos entonces a seguir con lo nuestro acá. Y vamos a hacer la primera de ellas, ¿sí? Entonces, la primera de ellas es derivada de la función logaritmo natural. Cuando a mí me hablan de una función
logaritmo natural, ya sabemos que está cumpliendo con muchos requisitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen y igual logaritmo natural de x. Ahora, por eso es que es muy importante saber la parte de las inversas. En ocasiones es muy fácil graficar funciones logarítmicas con base a las funciones inversas. Entonces, si yo observo que aquí dice logaritmo natural, ¿qué base estoy usando? Base. Base E. Entonces, eso es lo importante también, muchachos, estar nosotros en la sintonía. Entonces, esta función como inversa sería que X es igual a E a la Y. Ahora, debemos estar muy pendientes de cuando me hablan a mí sobre ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, esa función logaritmo natural sería una que tendría una forma de esta manera, que pasa por el punto 1, 0, que su dominio son todos los reales y todas las características tienen que venir a la cabeza de uno, ¿cierto? Lamentablemente puedo también hacer una remembranza con el fallecimiento de un ser querido o una persona muy allegada. Entonces uno tiene que recordar muchas cosas en la vida de esa persona. En la parte académica a mí me pasa lo mismo. Cuando a mí me hablan de una función o un tema en particular, yo debo como que darle la vuelta a todo el tema y mirar toda la importancia que tiene en el campo de mi estudio, ¿sí? Bueno, entonces mira que esta es equivalente, mira, acá dice, equivalente a esta otra. Entonces digamos lo siguiente, derivamos a ambos lados. Entonces, si derivamos a ambos lados, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Por ejemplo, derivo esto y derivo esto. Ahora, en la clase pasada habíamos estudiado la derivada de la función exponencial, ¿cierto? Entonces, recordemos, derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Muy bien, 1. Derivada de e a la y. Y por 1 por y prima, ¿no? Por y prima. Por y Por prima. y prima, muy bien. Ahora Profe, mira lo que voy a hacer. Despejo y prima y me quedaría 1 sobre, perdón. E elevado a la y. Ya cometí el primer error y ya tengo aquí mi salvador para corregir. E a la y es igual a y prima. Bueno, esto lo puedo llamar 2 y esto lo puedo llamar 1. Entonces, mira lo que voy a hacer ahora. Reemplazo 1 en 2. En 2. Bueno, aquí me queda súper acosado. ¿Ya? 1 en 2. Y entonces tendría lo siguiente. Que y' sería igual a 1 sobre, aquí decía e a la y. Pero e a la y, ¿quién es? X, ¿cierto? Y entonces ahí tendríamos nuestra primera derivada. Entonces, mira lo que voy a escribir acá. Si y es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Y esa sería como nuestra primera fórmula para el día de hoy. Para el día de hoy. Entonces tendremos ahí. Profe, una preguntita. Al momento de derivar y no quedaría y por y prima, sino que
Se me nubló ahí un momentico y pensé que era Y por Y prima. No, porque se baja el 1. No, porque estoy derivando esto, hijo. No, mira, mira. Estoy derivando esto que voy a encerrar acá en color de resaltador. Entonces, esa es una exponencial. La derivada de una exponencial, ¿quién es? La misma exponencial, ¿correcto? O la derivada de esta función, que es una función y de x, o sea, como por regla de cadena. Yo les había dicho que cada vez que encuentren la y, tiene que aparecer la derivada y' o de y de x. Entonces sería 1 por Y prima, sino que se omite el 1, ¿cierto? 1 por Y prima, ya que la derivada de una constante es 1. ¿La derivada de quién? La derivada de una variable es 1. Entonces sería 1 por Y prima. Y Y me eso queda no cambia solamente para Y prima. nada. Y 1 por y prima, ¿qué cambia? No cambia nada. Sí, si no fue que por un momento se me Bueno, nubló ahí. bueno, Disculpe. ok. Entonces estamos ahí con esta partecita, muchachos, que también podemos extenderla. Ahora, por regla de cadena, por regla de la cadena, podemos que tenemos que U es una función, sea U mejor, sea U una función en X o de X. Entonces, no siempre voy a encontrar y igual al logaritmo natural de X. Yo puedo encontrar un logaritmo de una función compuesta, ¿sí? De una función compuesta. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, si esto era, después del logaritmo era X, ese va al denominador, aquí ¿qué sería entonces la derivada? 1 sobre U de X multiplicado por U' de X, ¿sí? O sea, la derivada interna. Y esa sería nuestro trabajo de esa derivada también importante, que no solamente, repito, vamos a tener derivadas en función de X, sino que vamos a tener también trabajo de la derivada de funciones compuestas. Y entonces por ahí teníamos esa primera parte. Por ejemplo, a mí me pueden decir derivar primero y igual al logaritmo natural del coseno de x. Y igual al logaritmo natural del coseno de x. Este coseno de x es como si fuese una función compuesta que se llamaría u de x. ¿Sí? U de x. Entonces, ¿qué debo hacer ahí, por ejemplo? Entonces, si voy a derivar, la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre lo que está después de él. Mire que aquí estaba el logaritmo natural y después estaba u de x. Entonces sería 1 sobre coseno de x por la derivada interna del coseno de x. Entonces mira que ya viene a hacerse uso de unas clases muy anteriores, como eran las derivadas de las funciones trigonométricas. Y esta derivada del coseno de x, ¿a qué es igual? Menos seno de x. Menos seno de X. Menos seno de x. Bien, haciendo una acomodación, puedo hablar de menos seno de x sobre coseno de x. Y entonces, y' sería igual a menos, y seno Menos sobre tangente. coseno sería la tangente de x. Y podríamos decir que ya hemos terminado ese primer ejercicio o ese primer ejemplo. ¿Sí? Primer ejemplo. Bien. Ahora voy a hacer un número 2 como y igual al logaritmo del logaritmo natural, del logaritmo natural, del logaritmo natural de, por ejemplo, x cuadrado. Entonces, mire que tengo una función compuesta y aquí hay otra función compuesta. Entonces, la primera parte de aquí hacia allá
si voy a derivar, lo primero que está después del primer logaritmo natural, ¿quién es? ¿Quién es? X Aló. cuadrado. Se llama logaritmo natural de x cuadrado, perdón, de x cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre X cuadrado. Por 1 sobre x cuadrado. Pero ¿qué pasaría? No, espera, sí. Y 1 luego se sobre multiplica por 2X. x cuadrado, que sería la derivada, bueno, se me 2X. faltó colocar eso, por la derivada de esta, que es esta, ¿verdad? Y luego por la derivada interna, que es ¿cuál? 2X. 2x. Bueno, quería hacerlo por pasos, pero no sé, pensé una cosa y escribí otra. Y Vamos a entonces calcular mira una lo que X, ¿no, puede profe? hacer acá. Podemos nosotros observar que aquí hay una simplificación de este 2 con esta x. Y finalmente podríamos decir 2 y le doy acomodación a esta x primero y a continuación logaritmo de x cuadrado. Esa sería también una forma de irlos haciendo de forma simultánea, ¿sí? De forma... Bien. Para este ejercicio número 3, y igual logaritmo natural de x a la 3 menos 3x más 1, entonces podríamos decir que su derivada estaría dada por 1 sobre x a la 3 menos 3x más 1. Y usted ya sabe que toca hacer la derivada interna. Entonces, la derivada interna, ¿qué nos daría? 3x cuadrado Cuadrado menos 3. menos 3. Bueno, parece que no podemos hacer más nada. Simplemente vamos a presentar la respuesta de una manera racional. Entonces sería x a la 3, ay, perdón, cometí un errorcito, menos 3x más 1. Bien, quitémosle esto, que esto no lo lleva. Bueno, y entonces ahí ya tenemos ese trabajo terminado. Bien. Como un número 4, a ver cómo nos va con el siguiente, para practicar reglas anteriores. Y igual a x, logaritmo natural de x menos x. Bueno, ese sería otro ejercicio para nosotros hacer. Acá nosotros miramos que hay una diferencia donde existe también un producto y en el producto hay un logaritmo natural. Entonces, nosotros sabemos que debemos derivar los elementos de esta resta común y corriente. Y' sería igual derivar x por logaritmo natural de x menos derivar x cuadrado. Ahora, al regresar acá en esta parte nos encontramos con un producto. Y entonces la derivada de un producto a qué es igual. Y' sería igual a derivada de un producto, la derivada del primero, que es 1, por el logaritmo natural de x, más la derivada, el segundo, perdón, el primero por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es 1 sobre x menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Aquí nos damos cuenta de que hay una simplificación que se puede llevar a cabo y nuestra respuesta, creo, la podemos escribir como logaritmo natural de x menos 2x y ya tenemos ahí nuestro trabajo finalizado. Profe, se olvidó el 1. Ay, sí, aquí hay un más 1. Gracias.
Muy amable, estudiante. Sí, señor, mira mi distracción. Creí que me... Bueno, entonces tenemos ahí esa parte. Recordemos esa otra, a ver cómo nos va. A ver si nos dicen y igual al logaritmo natural de x sobre x. ¿Qué nos daría acá? Entonces mira que tengo un cociente. Y en el cociente nosotros tenemos también una forma muy fácil de aprender. Recuerden, la derivada del numerador por el denominador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Bueno, entonces digamos que la derivada del numerador es 1 sobre x. Acá este sería x cuadrado. Y en el numerador teníamos la derivada del numerador por el denominador, que sería x. Menos logaritmo natural de x, que es el numerador, por la derivada del denominador, que es 1. Y entonces también por acá observamos la cancelación de estos términos y me quedaría que y' sería igual a 1 menos logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Y ya tenemos ahí nuestro ejercicio totalmente terminado. Bueno, muchachos, ahí tendríamos esa parte que ustedes también deben complementar con otros ejercicios en la parte personal. Bien, entonces ahí, hasta ahí podríamos hablar de nuestro trabajo básico de la función logaritmo natural. Vamos a hacer entonces ahora, como segunda parte, derivadas o derivada de la función logarítmica. Función logarítmica. Cuando a mí se me habla de una función logarítmica, me la pueden estar expresando de esta manera. Logaritmo, vamos a usar una base A cualquiera o una base B, lo que ustedes quieran. Recordemos que las condiciones para esto es que esta base sea diferente de quién, de 1 y sea una cantidad positiva. B hace las veces de base. En nuestro caso la base es ¿quién? A. Bueno. O lo podemos ahí arreglar un poquito. Bien. De acuerdo, digamos, al trabajo que se hizo sobre la función inversa, que dése cuenta cuánta importancia tiene para muchos otros conceptos que hemos venido trabajando. Entonces, de acuerdo a la función inversa, esta función es muy complicada, por ejemplo, graficar. Entonces, graficarla lo hace un sistema asistido por computador, un SAT, un software, lo que sea. Pero si yo tengo que hacerlo a mano, yo creo que me queda grande. Pero si usted puede, en nuestra época, pues ustedes dirán que hacía muchos años, ¿no? Porque somos ya cuchitos. Ustedes eran unos bebés en proyecto. Entonces, en nuestra época nos tocaba hacer esto, y hacer tabla de valores, puntos, y tratar de suavizar la curva que se genera para cada una de esas funciones, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy importante hacer este trabajo que nos permite recordar esa tabla de valores que para muchos fue agradable y para muchos desagradable y que aún todavía como que no les gusta. Bien, derivamos 1. Entonces, eso fue lo que llamé 1. Entonces, la derivada de 1
esta expresión que la llamo 1, la derivada de x es ¿quién? 1. 1. Y la derivada de a la y a qué es igual. A y prima por a menos 1. Esa fue la clase pasada, ¿ya se les olvidó? A la Y. A la Y por Y. A la y por y prima. A la y, logaritmo natural de a, revisen por favor, por la derivada de y, que sería ¿quién? Y prima, o de y de x si quieren. Recuerden que y prima también la pueden encontrar o la pueden trabajar como de y de x, de y de x. Acuérdense que nosotros también habíamos visto, es que esa es la parte que nos corresponde a nosotros, estar como vivos en todas las cositas. Recordar, esto lo vimos la clase pasada. Recuerden que cuando hicimos a la x, tendríamos que la derivada era ¿quién? A la x, logaritmo natural de a. Ahora, si es a la u, pues será a la u, logaritmo natural de u de x, ¿cierto? De u de x, o sea, la derivada de la función compuesta. Pero esta es la básica que está acá, mira. Como es a la y, pues simplemente sería a la y logaritmo natural de la base o la derivada interna, que en este caso es y prima. Y por eso la clase de hoy la empecé hablando sobre la importancia que tiene la función implícita en este tema de las derivadas. Entonces, si despejo y prima, despejando, ¿qué tengo? Bueno, voy a colocar acá y prima de este lado. Y por este lado nos quedaría a la y, logaritmo natural de a. Y esto es 2. Entonces, ¿qué hago? También puedo hacer algo análogo a lo anterior. Reemplazo 1 en 2. Y entonces, si reemplazo 1 en 2, mira lo que dice acá 1. X es igual a la y. Y aquí está a la y. Entonces, me quedaría que y prima sería igual a ¿quién? A 1 sobre, ¿aló? Sobre X por logaritmo natural de A, ¿no? Natural de A. Logaritmo natural de a. Esta sería una forma de escribir esa derivada, ¿sí? Esa derivada. Otra forma de escribirla, ¿cuál sería? Pues esta misma derivada sería ¿qué? La derivada ¿de quién? De logaritmo natural, logaritmo en base a de x, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la función nuestra que estamos derivando para que se genere esta es que estamos derivando la función logaritmo en base a de x, ¿sí? Entonces, tiene que usted sacar bien sus fórmulas y hacer muy buena interpretación de ellas. En algunos casos se da uno la tarea de calificarles, pero enredan algunas derivadas. Ay, profe, yo que me quedó mal, me confundí, yo no me di cuenta que era esta y yo apliqué fue aquella. Entonces sacan una serie de comentarios y considerando que ahí sí como dice Lola. Ahora, en general, si U es una función derivable en X, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, nosotros podemos plantear lo siguiente, que Y es igual al logaritmo en base a de U de X, ¿sí? La de nosotros, la primitiva o la principal o la más sencilla era Y igual logaritmo en base a de X. Pero ahora tengo una función compuesta de X que es una función U. Pues nos quedaría fácil también decir que la derivada de esta función
podríamos escribirla como 1 sobre, miren dónde estaba la X y dónde estaba la X acá. Pues nuestra función es U por logaritmo natural de la base, que es A, por la derivada interna. Ahora recuerden que la derivada interna que yo escribo así, la pueden también encontrar en libros y en otras fuentes como de U de X, ¿sí? De U de X. Bien, ese sería nuestro trabajo para esa parte de las funciones logarítmicas en una base distinta a la base E. Aquí cabe también tener en cuenta lo siguiente. Recordar, se olvidó decirlo ahorita en la parte anterior, pero vamos a colocarlo acá. ¿A qué será igual el logaritmo natural de 1? ¿A qué será igual el logaritmo natural de E? A ver, ¿quién me puede decir? De 1 no es Euler, profe, y de Euler no es 1. No, logaritmo natural. Cuando estoy hablando de logaritmo natural es una base. Pero Entonces, deberíamos decir que es 0 porque la base elevado a ese valor me da 1. Recuerden eso, esa es la justificación. Ahora, el logaritmo natural de E, ¿a qué es igual? 1. A 1. A 1, pues, porque digamos es simplemente la base elevado a la 1 me da la misma base, ¿cierto? Es sencillo también recordarlo. Ahora miremos otros aspectos que vamos a tener en cuenta en alguna manera son las reglas de cancelación, que se usan también bastante en algunos momentos. Entonces, ¿a qué sería igual? La primera regla sería ¿quién? Logaritmo de E a la U. ¿A qué sería igual? Segundo, E elevado a la logaritmo de U. ¿A qué sería igual? Si se llama ley de cancelación, es como si cancelara usted y nos quedara la U aquí cada vez que U sea un número real. Acá también podemos cancelar, por eso se llaman reglas de cancelación. Me daría la U cada vez que U sea un valor positivo. Para todo valor positivo. Bueno, ¿qué más vamos a recordar? Las leyes de los logaritmos. A ver, ¿quiénes van a participar? Leyes de los logaritmos. Estaba de consulta para que me leyeran eso. Leyes de los logaritmos. ¿Quién tiene por ahí algo de eso? la multiplicación de dos, la suma de dos logaritmos. ¿Cómo es? La suma de dos logaritmos. Si logaritmo A más logaritmo B, eso es igual al logaritmo en base B de A por B. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, teníamos, cabe anotar que los logaritmos, estas leyes, se cumplen para logaritmos naturales y logaritmo en base A de X. Logaritmo natural de X y logaritmo natural. Entonces, cualquiera de esas bases nos pueden servir. Bien, entonces lo que estaba diciendo por allá nuestro estudiante era la primera. Logaritmo puede escribirla de esta manera. Logaritmo en base A de un producto, por ejemplo, AB. ¿Sería igual a quién? A logaritmo en base A
de A más logaritmo en base A de B. ¿Sí? Eso que acabamos de escribir también lo pueden encontrar y que es válido. Logaritmo natural de AB, pues simplemente es logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Voy a escribir la primera en función de las dos, pero aquí ya quedó aclarado que estas leyes se cumplen para cualquiera de los dos logaritmos que estemos tratando o que nos estén refiriendo. ¿Listo? Bien, ahora este es un producto. Un segundo sería logaritmo en base A de A dividido B. Y entonces sería logaritmo en base A de A menos logaritmo en base A de B. Bien, ese sería nuestro caso. Para el caso de los logaritmos naturales, pues sería logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Ahora, recordar que estas reglas se cumplen en ambos sentidos. ¿Sí? Ahora con las aplicaciones, les refuerzo esta parte. Nosotros podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, como una número 3, podríamos hablar de el logaritmo en base A de A elevado a la B. ¿A qué sería igual esa? AB por logaritmo base A de A. Muy bien. B por el logaritmo en base A de A. De acuerdo a estas letras que yo les estoy sugiriendo, ¿sí? De acuerdo a esas letras que se están sugiriendo. Bien, ese sería un trabajo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta para lo nuestro. Bien, vamos entonces a hacer una serie de ejercicios complementarios y también para ¿Me podría ampliar. explicar otra? Es que yo estaba averiguando una que se dice el cambio de base, algo así. Ah, sí, el de cambio de bases. Podría, a ver quién la tiene por allá. ¿Quién la tiene por allá? Logaritmo en base A de X es igual al logaritmo en base B de X sobre el logaritmo en Marco, base. esa se llama cambio de base. A ver, ¿cómo es? Logaritmo. Yo la encontré así, profe, no sé si esté bien, pero logaritmo en base A de X es igual al logaritmo en base B de X sobre el logaritmo en base B, el logaritmo de base B de A. A ver, espéreme tantico que me confundí con todo lo que me dijo. La gente que tiene los micrófonos abiertos, por favor. Logaritmo en base B, le digo verdadero o falso. Y le digo logaritmo en base B de 1 es igual a, yo le coloco aquí 1. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué sería lo verdadero? B. No. 0. Porque Sí, vea la eso, 0 cero es es uno, sí, B. profe. No le pegó a ningún lado. Bueno, entonces sería eso, esta parte que también es muy, pero muy importante. ¿Listo? Bien. Profe, grabe, por favor. Sí, muchas gracias. Si nos dicen a nosotros, por ejemplo, otro ejercicio que se me quedó un poquito atrás, halle la derivada de f de x igual al logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Entonces,
Dese cuenta que aquí tenemos una derivada con valor absoluto. Nos corresponde a nosotros mirar esa parte que existe, ¿cierto? Aunque a veces hay personas que todavía luchan con los logaritmos y no los entienden por razones de que no le dan la lógica a las cosas. Nosotros logaritmos de números negativos no tenemos, pero esto es un valor absoluto. Entonces, por definición, ¿qué podemos decir acá? Por definición, ¿a qué sería igual al logaritmo natural de valor absoluto de x? ¿A qué sería igual? A 1 sobre valor absoluto. No, yo no estoy derivando. Yo estoy diciendo definición. Ahora miramos la derivada, hijos. Yo no estoy derivando, yo estoy diciendo por definición a qué es igual el logaritmo natural de x. ¿A qué es igual? X es positiva cuando es mayor que 0. Bueno, entonces es igual al logaritmo natural de x si x es mayor o igual que 0, correcto. Y aquí sería logaritmo natural de menos x si x es menor que 0. Si está por ahí Juan Sebastián, le agradezco que me haga, por favor, ahorita para compartir pantalla. Yo ya sé hacer la gráfica de esta parte, pero quiero hacerla y ampliamos el ejercicio para hallar las rectas tangentes en menos 2 y 2, que es un ejercicio también sencillo, ¿sí? Ahora sí, para el estudiante que estaba diciendo que era 1 sobre x, ahora derivando, ¿a qué sería igual entonces la derivada de esta función logaritmo natural? ¿Sí? Ahora sí, lo que estaba diciendo por allá, si no estoy mal, creo que era Juan Sebastián, 1 sobre x, si x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, mira lo que voy a escribir acá. El logaritmo natural de menos x es menos 1 sobre x. ¿Listo? Aquí, ¿cuál es la derivada interna de logaritmo natural de x? ¿Cuál es la derivada interna? 1. 1. Y eso a veces no lo escribimos, no lo hacemos, no lo retenemos. ¿Y aquí cuál es la derivada interna de esto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. O sea que nos daría también 1 sobre x si x es negativo. Si x es negativo. Entonces, démonos cuenta que nos da la misma expresión. Acá me da 1 sobre x y aquí también me daría 1 sobre x. O sea que la derivada de logaritmo natural de valor absoluto de x es 1 sobre x para todo x que sea que diferente de 0, porque mira dónde está entonces la x. Nos corresponde a nosotros quitarlo de ahí. No sé si ya Juan Sebastián tiene por allá para compartirnos pantalla o por el contrario, lo trato de hacer acá a mano alzada. Gráficamente se tiene, a ver, vamos a tratar de hacer por acá. Que f de x sería igual al logaritmo natural de x, valor absoluto de x, perdón. Por este punto pasaría y pasaría por este punto. O sea, hay una reflexión con respecto al eje y. Y por acá entonces vamos a tratar de
Quedan como dos rectas paralelas. Ah, ya apareció Juan. Bueno, más o menos sería esa la gráfica nuestra. ¿Ya la tiene Juan? Señor, Bueno, entonces yo les había pedido, ahorita íbamos a ampliar el ejercicio para mirar las rectas tangente en 2 y en -2. Bueno, ahí no me queda simétrica como tal. Vamos a darle compartir pantalla a Juan para que nos muestre el trabajo. quedan como dos rectas paralelas entre -1 y 1. Pero ¿por qué le dio esas rectas así, no? No es y la vuelvo a verificar. Eso. Ahora, Bueno, entonces mira que es muy análogo a mi trabajo. Pues yo no tengo ahí. Ahí tenemos entonces esa partecita. Coloquemos, digamos, el punto en 2 y en -2. Juan, ponga 2 puntos allá, por favor. En x igual a 2, porque vamos a hallar las rectas tangentes en 2 y en -2. Entonces, repito, a mí no me quedó tan igual, pero la idea era esta. Esta sería recta tangente 1 en 2, y recta tangente 2, recta tangente 2 en -2, coma. Bien, eso. En 12, eso. Entonces en C y en B. Ahí vaya trazando las rectas tangentes. Y nosotros vamos a hacer entonces lo siguiente. Ponle cuidado, por favor. ¿Cuál sería nuestro trabajo acá de esta manera? De esta manera, pues tendríamos esta parte importante que es la interpretación geométrica, que también nosotros debemos tener en cuenta. ¿Sí? Si este valor es -2, entonces el logaritmo natural de -2 es lo mismo que el logaritmo natural de 2. Entonces aquí sería logaritmo natural de 2. Sería ese el punto. ¿Sí? Sería ese el punto. Y por acá, pues tendríamos algo análogo. F de x, que sería entonces 2, sería logaritmo natural de 2, que sería lo mismo escribir logaritmo natural de 2. Y aquí entonces el punto donde hay tangencia es en 2, logaritmo natural de 2, y en -2, logaritmo natural de -2. ¿Correcto? -2. Bien. Esa sería la parte importante. Gracias, Juan Sebastián. nada, profe. Ahora podríamos nosotros usar ese trabajo para, de pronto, ¿por qué no? Que me pidan a mí, encuentren la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente, recuerden que la escribimos como M, y es que Y', ¿cierto? Entonces, la derivada sería la misma. Bueno, ahí sería ese ejercicio gráfico, parte importante para esa aplicación. Bueno, ahora vamos a mirar algunas situaciones donde debemos usar las leyes de los logaritmos, ya sea naturales o de otra base. Nos dicen, por ejemplo, halle la derivada de cada una de las siguientes funciones.
Y la primera que me presentan sería y igual raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuadrada de x a la 2 más 1 sobre 3x más 2 todo elevado a la 5. Y me están pidiendo la derivada. Créanme, muchachos, que si no existiera las herramientas con base a las funciones logarítmicas, eso sería bastante complicado. ¿Sí? Bastante complicado. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo para esto? Aplico logaritmo natural a ambos lados. A ambos lados. Y entonces, ¿qué me quedaría por acá? Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de bueno, este ya lo puedo convertir en ¿qué? En x Una pregunta. a la 3/4, ¿de acuerdo? X a la 3/4 por, mire que aquí hay un por, y este también lo puedo quitar ese radical. Pues sería entonces x cuadrado más 1 elevado a la ¿qué? 1/2. A la 1/2, muchas gracias. Y acá 3x más 2 elevado a la 5. ¿Qué sigue ahora? Aplico propiedades en el lado derecho. ¿Sí? Entonces mire la propiedad. Logaritmo de un producto que se puede aplicar para logaritmos naturales o para logaritmos en base a de un valor. ¿Sí? Cualquiera de las dos clases de logaritmos. Recuerden que los logaritmos naturales, la base es e, y los que no tengan la base e, pues simplemente son logaritmos comunes. Bien. Entonces aquí hay un producto, aquí hay un cociente. ¿A qué es igual el producto de logaritmos? A suma de logaritmos. A la suma de sus logaritmos. ¿A qué es igual el cociente de dos logaritmos? A la resta de La logaritmos. A la resta o diferencia de los logaritmos. Entonces vamos a hacer eso en forma simultánea. Logaritmo de este más logaritmo de este menos logaritmo de este lado. ¿Listo? Y entonces me quedaría, por ejemplo, logaritmo natural de y sería igual a logaritmo de x a la 3/4, ¿cierto? Más logaritmo de x cuadrado más 1 a la 1/2 menos 3, ay, perdón, faltó acá, menos logaritmo natural de 3x más 2 a la 5. ¿Sí era así? 3x más 2 a la 5. Listo. Ahora quiero que miremos por separado cada logaritmo. Y entonces por Vamos al separado exponencial. son potencias, mira. Y entonces Vamos. una propiedad que me sirve para trabajar esa parte sería logaritmo natural de y sería igual a 3/4 logaritmo natural de x más 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 1, ¿correcto? Menos 5 logaritmo natural de 3x más 2.
Bueno, ya lo tenemos de una manera bastante simplificada y en unos términos muy favorables para proceder a derivar. Entonces, digamos, derivamos. Entonces, mire, este también lo tengo que derivar. ¿A qué es igual logaritmo natural de y? 1 sobre y'. No, 1 sobre y. ¿Multiplicado por quién? Por Y prima. Prima. Por la derivada. Cuidado con el estudiante que me está diciendo 1 sobre y prima, hijo. Acuérdese, cuando yo tengo que derivar esto, que es la básica y la general, es 1 sobre x. Pero cuando yo tengo que derivar esta, aplico la básica y como la básica es en función de y, cada vez que usted tenga que trabajar y, tiene que aplicar su derivada implícita, es decir, y', ¿correcto? Y entonces me quedaría 1 sobre y'. Bueno, ya derivamos la parte de este lado. Ahora, acá hay un producto que si usted quiere hacerlo, pues la derivada de un producto es la derivada del primero, que es 0, por la derivada del segundo. O el primero por la derivada del segundo. Entonces, es bastante también importante que usted sepa cuándo puede hacer un trabajo simplificado. Pues también lo puede reducir a decir, esta es una constante por la derivada de una función. Pues simplemente la constante por la derivada de la función. Y entonces, en esos términos, sí, volvemos a recordar mira. La primera de acá. Entonces, logaritmo de x, simplemente 1 sobre x. Más, otra vez, una constante por la derivada de una función. Pues simplemente es la derivada. Está compuesta por la constante que multiplica la derivada de la función. Entonces sería 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada interna. ¿Y la derivada interna quién es? 2x. Muy bien. Finalmente, podríamos hacer el mismo análisis. Una constante por la derivada de una función logarítmica. Entonces la función logarítmica es natural, entonces simplemente es 1 sobre 3x más 2 por la derivada interna, que es ¿quién? 3. 3. Bueno, vamos a mirar acá que hay forma de simplificar este 2 por acá con este 2 por acá, ¿correcto? Y entonces podríamos decir que 1 sobre y, o aquí también podría haber escrito de una vez y' sobre y, no ir a cometer el error de simplificar eso, ¿no? Eso no se puede simplificar. Más, esto es un 1, esto es una x, y entonces aquí me quedaría simplemente x sobre x a la 2 más 1 menos 15 sobre 3x más 2. Pero ¿qué ocurre acá? Vamos a la Y a multiplicar, ¿no? Debo despejar la y'. Sí, señor, muy bien. Entonces, esta y que está dividiendo acá pasaría a multiplicar todo esto. Y nos quedaría y que multiplica a 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1 menos 15 sobre 3x más 2. Ahora sustituyo y. ¿Cómo me han definido a y? Toda esta expresión. Entonces, finalmente puedo presentar mi respuesta como y es igual, a ver, eso era una expresión que tenía
raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Por acá me puede ayudar acá. Por 3x más 2 a la 5. Y que multiplica a todo lo que está acá. Entonces sería 3 sobre 4x más x sobre x2 más 1 menos 15 sobre 3x más 2. Y ese sería nuestro resultado de ese ejercicio. ¿Sí? Que ¿Cuál fue la pregunta? difícilmente podríamos llegar a encontrar esa solución por otro método sin la ayuda de las derivadas de las funciones trigonométricas. A ver, les voy a dejar este ejercicio para que lo vayan haciendo y ahora lo socializamos un poco para ver a cómo sería nuestra respuesta final. En este ejercicio tenemos un producto, ¿verdad? Y entonces, por la derivada de un producto, ya sabemos que podemos decir que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Bueno, ahí hasta ahora lo indiqué. Lo indiqué. A ver, entonces acá tengo la derivada del primero. Sería entonces 2 por logaritmo en base 10 de raíz de x. Es importante darle tamaño y posición a los valores en su lugar respectivo. Más 2x, ojo acá, vamos a derivar una función que teníamos nosotros que trabajar anteriormente, logaritmo en base 10 de raíz de x. Recuerden que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. X a la 1 medio. Ahora, nosotros podemos hablar de la base 10. Entonces, este sería, primero que todo, un logaritmo ¿de quién? Logaritmo natural. Sí, claro que sí. Entonces sería 1 sobre logaritmo natural de 10 por ese valor, ¿cierto? 1 medio de x. Ese Bueno, valor iría acá. Voy a colocarlo acá con rojo porque faltó colocarlo. Raíz de x. Por la derivada interna. Entonces, la derivada interna, ¿quién es? Nosotros ya sabemos hace rato que esta derivada es... ¿Correcto? Bien. Entonces, mira lo que hay acá. Tengo raíz de x y tengo raíz de x. ¿Eso cuánto me da? ¿Aló? Raíz de x X por no. raíz de x, ¿qué me da? X. Y lo puedo cancelar con este, vean. El 2 también. Y el 2 también. O sea que todo se nos convierte en tener 2 logaritmo en base 10 de raíz de x más, y todo esto nos daría 1 sobre logaritmo natural de 10, que es la respuesta que nos había dado el compañero. Muy bien, felicitaciones al estudiante que terminó primerito y le quedó bien. ¿Sí? Ya lo socializamos para todos. ahí me Bien. dio una simplificación mucho más sencilla. Bueno, tocaría mirarla para ver si es válido lo que hizo, ¿no?
A ver, hagamos el siguiente. Dice, halle y segunda si y es igual al logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Bueno, entonces nos corresponde a nosotros hallar y segunda. Acá tengo un cociente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Derivada de un cociente. Y' sería entonces derivada del numerador. Vamos a colocarla acá. Por el denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador sobre x cuadrado a la 2. Bien. Ahora, logaritmo natural de x. ¿Cuál es su derivada? 1 sobre 1 X. sobre X. Por x cuadrado. Menos la derivada de x cuadrado. 2X. Y entonces la puedo colocar aquí adelante. Y que multiplica al logaritmo natural de x sobre x a la 4. En este caso yo puedo simplificar esta x con este cuadrado y nos podría dar la siguiente expresión, menos 2x, logaritmo natural de x, sobre x a la 4. Ahora mira que aquí tengo esta x y esta x. Es como si la tomase como factor común, ¿correcto? De 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x cubo. ¿Por qué x cubo? Porque cuando simplifiquemos esto con esto, nos queda x cubo, pero finalmente la respuesta nos quedaría logaritmo natural de 2x sobre x cubo. ¿Y esto para quién es? Para nuestra primera derivada. Nos corresponde hallar la segunda. Les presto el ejercicio para que hagan la segunda. El siguiente ejercicio sería y igual seno Profe, a si la x, multiplicamos seno todo x por por natural de x. Y nos corresponde hallar su derivada. Entonces, ante estos ejercicios, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero que todo, el algoritmo es aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? Entonces, al aplicar logaritmo natural a ambos lados, nos quedaría que logaritmo natural de y es igual logaritmo natural de el seno de x, todo elevado a la logaritmo natural de x, ¿correcto? Bien. Ahí se Ahora, van los logaritmos naturales, ¿no, profe? señor, Ahí se van los logaritmos naturales, ¿cierto? ¿y para qué? No, No, todavía no va, no. No podemos hacer ley de cancelación ahí ninguna. Simplemente estoy aplicando ley logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? Porque es la herramienta que me permite resolver, por ejemplo, en este caso, este tipo de ejercicios, es aplicando logaritmo natural a ambos lados. profe, una pregunta. Señor, ¿Y si multiplicamos por ambos lados por E? podría servirnos, pero después E por Y, ¿qué me daría? Me parecería E a dividir, ¿no, profe? Podríamos mirarlo y después comprobar si de pronto se podría llevar a cabo eso, ¿no? Bueno, entonces por acá, ¿qué tendríamos? Por la propiedad, por propiedad, ¿eso qué sería? Basta Sería multiplicar, ¿no? logaritmo natural de y sería igual a ¿quién? A logaritmo natural de x por el logaritmo natural de seno de x.
¿correcto? Y aquí entonces tendríamos un producto. A ver. ¿Qué tendríamos ahí? Podríamos hablar de un producto. Y ya sabemos cómo se hace el producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. A ver, todavía no vamos a... Sí, podemos de una vez derivamos. Derivando. Tenemos. Entonces ya sabemos que esto nos da es y' sobre y, ¿correcto? La derivada del primero. 1 sobre X. 1 sobre X por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto? 1 sobre seno de X por coseno de X. Por la derivada interna, que es el coseno de X, correcto. Sigamos por acá. Entonces, Y' es igual Y que va a multiplicar a todo lo que va después. ¿Se entiende ese paso? Acá sería logaritmo de seno de X sobre X más logaritmo de X por, ¿a qué función trigonométrica es igual coseno sobre seno? Tangente. ¿Cómo? Cotangente. Bueno, dígale duro, niña. Dele duro. Dile, compañero. Bueno, hijos, esa sería nuestra respuesta. Lo único que me falta hacer, ¿qué es? ¿Qué es? Reemplazar este valor. Entonces, ese valor sería retomar la función original, que era ¿quién? Ay, perdón, tengo un error acá. ¿Era quién ahí? Seno de X todo elevado a la logaritmo natural de X, factor de logaritmo natural de seno de X sobre X más logaritmo natural de X por cotangente de X. Profe, y si no coloco la cotangente y dejo coseno sobre, pues le queda bien. Lo que pasa es que nosotros debemos acostumbrarnos a simplificar casi todas las expresiones sin necesidad que de pronto me lo digan, ¿no? Que de pronto me lo digan, pero no hay problema, dijo la chica. Profe, una pregunta. Diga. En el parcial, ¿las opciones de respuesta van a ser la derivada lo más simplificada posible o va a ser Sí, intermedia? claro, sí, señor, debemos tener en cuenta eso. Muy bien la observación. Gracias. Bueno, y mi ejercicio estrella para hoy. Vamos a ver quién le pega. Y', si X a la Y es igual a Y a la X. Vamos a ver cómo me lo hace. Voy a parar ahí. Bien. Seguimos entonces con el ejercicio al cual le hemos aplicado el logaritmo natural y la propiedad del exponente o la potencia. Entonces, acá nos queda un producto y aquí otro producto. Entonces, ¿qué nos dice la derivada del producto? Deriva el primero. Entonces, derivar es colocar Y', logaritmo natural de X, más el primero por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es 1 sobre X, más igual. De la misma manera, deriva el primero, que es 1 por logaritmo natural de Y, más el primero por la derivada del segundo. ¿La derivada del segundo quién es?
1 sobre y por y prima. Bueno, vamos a simplificar lo que se pueda y aislamos el término en y prima a fin de factorizarlo. Y entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Entonces, acá sería y prima logaritmo natural de x y esto, bueno, entonces vamos a escribir por acá y prima logaritmo natural de x y aquí hay un y prima que está multiplicando a esta expresión. Entonces me voy a traer esa expresión para acá, restando, ¿qué me quedaría entonces? X sobre y prima. Entonces, esa expresión que está acá, repito, del lado derecho, la traigo al lado izquierdo. Igual, de este lado quedó solo logaritmo natural de y llevamos esta expresión hacia allá. Y entonces me quedaría menos y sobre x. Bueno, pues acá factorizamos y prima. Y al factorizar y prima, factorizar y prima, ¿qué nos quedaría por acá? Nos quedaría un logaritmo natural de x menos x sobre y igual a logaritmo natural de y menos y sobre x. Bueno, mira lo que podemos hacer acá. Y' sería igual a... Esa expresión que está acá, la puedo transformar. ¿De qué manera? X logaritmo natural de y menos y, todo sobre x. Esa expresión pasaría al denominador y la puedo transformar. ¿De qué manera? Logaritmo natural de x menos x y todo sobre y. Bueno, podemos hacer acá nuestro trabajo de las proporciones o la ley de la oreja que dicen algunos amigos. Y entonces por acá voy a hacer esto en la parte del numerador. Me quedaría y. Esta y sube a multiplicar esta expresión x logaritmo natural de y menos y esta pasa a multiplicar esta x. Entonces esta x recibe a este factor. ¿Listo? ¿Y ahí qué más podemos hacer? ¿Terminamos? Parece que no podemos hacer más nada. ¿Qué dicen ustedes ahí? No, profe, porque en la ecuación, en la original no tenemos así como y sin x arriba. Pero igual se puede despejar, ¿no? Y es igual a x por logaritmo natural de y sobre logaritmo natural de x, ¿no? No le entiendo lo que me quiere decir. Pues igual se puede despejar la x, la y, ¿no? Arriba. ¿En dónde, hijo? En y por logaritmo natural de x igual a x por logaritmo natural de ¿Acá? y. Sí, abajo. Sí, ahí. O sea, que pasa a multiplicar logaritmo de x y así despejar y, profe, y luego reemplazar y. Ah, también, claro que sí. Se podría hacer eso también. Bueno, podríamos dejarlo ahí entonces. O hacer el reemplazo que dice el compañero. ¿Me puede bajar un poquito la hoja? Más o bajarla o subirla, ¿cómo es?
A ver, revisen